Ya puedes comenzar. Bueno, muy bien, muy buena tarde para todos. Iniciamos con buenas noticias. Hoy fue un buen día para las bolsas del mundo, sobre todo en Estados Unidos. El Dow Jones sube 3,4%, Nasdaq 2,6%, Standard & Poor's 3,41%, el petróleo subió 10%. ¿Qué más tenemos por acá interesante? El Bitcoin sube 1,8%. La explicación fundamental es que cada vez hay más optimismo respecto al coronavirus. De hecho, hoy publiqué en mis redes sociales un video en el cual muestro mis argumentos de por qué considero que ya superamos a nivel mundial la peor fase de la crisis. Eh, Creo que el mundo ya logró su pico de contagios. Estados Unidos, todo indica, ya logró el pico de contagios. Italia lo logró hace varios días. España lo logró hace varios días. Irán, los países que más contagios estaban teniendo, han logrado controlar la propagación. Y soy muy optimista. Creo que de ahora en adelante vamos a ver una tendencia muy sostenida a la reducción de nuevos contagios. Seguramente en muertes vamos a ver un incremento, porque obviamente las muertes vienen unos 10, 15, 20 días después del contagio, pero a nivel de nuevos contagios vamos a ver una reducción importante. Yo soy muy, muy optimista y creo que estas 2 semanas que vienen van a ser muy importantes para la evolución del control de la pandemia y por ende muy seguramente van a ser momentos muy, muy interesantes para el mercado. Bien, voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar. Bien, voy a iniciar mostrándoles el comportamiento del Nasdaq. Como les hablaba la charla pasada, el Nasdaq se ha movido entre este canal. Acá le hice un zoom, es un canal grande. Este es un canal que tiene varios años. Acá lo pinté para 10 años, o sea, le hice un aumento a 10 años. Acá lo voy a aumentar a 15 años. Eh, y durante 15 años, desde el 2010, ha respetado con bastante precisión ese canal. En esta crisis del coronavirus lo alcanzó a perforar, pero ya está por dentro del canal nuevamente y si le hacemos sumo a un año, vemos que se volvió a meter al canal ya hace más de una semana y hoy tuvimos esta vela blanca importante. Cada vez hay más señales positivas de que el mercado va muy bien. Bueno, muy bien. En la charla pasada hablamos grosso modo de cuáles son las tendencias, qué es una tendencia ascendente, qué es una tendencia descendente. Exploramos por encima algunos de los patrones de cambio de tendencia, hablamos de doble suelo, doble techo, cabeza y hombros, mostramos un par de banderas. Hoy quiero mirar ya un poquito con más detalle cada uno de los patrones. Me estoy metiendo, como les mostré la vez pasada, a la página stockcharts.com. Dentro de stockchart.com está el Chart School, que lo ven acá en el link, y dentro de ellos hay una parte dedicada exclusivamente a estudiar los patrones. Hay grosso modo dos tipos de patrones: patrones que hablan de cambio de tendencia y patrones que hablan de continuidad. Entonces vamos a mirar grosso modo cuáles son los principales patrones. El más importante, sencillo, es el doble techo o W invertida. Nada, simplemente como les mostraba la vez pasada, tenemos una tendencia al alza, llega el precio hasta un valor psicológico. En este caso estamos viendo la acción de Gillette, un valor psicológico cerca de 60, 61, rebota por primera vez, construye una oscilación, vuelve y golpea en ese precio en una segunda oportunidad y hay un cambio de tendencia. Este pues no es tan riguroso para mí, digamos, en este caso hay esta oscilación intermedia no tan precisa, pero en general lo que nos muestra es que hay varias señales. Una señal, esta, traíamos una tendencia al alza con el suelo en la zona gris, rompe ahí, esa es una primera señal de debilidad, de que la tendencia no viene con la misma fuerza que estaba antes. Sin embargo, por la inercia que traía, trata de volver a subir, no lo logra, vuelve a hacer un intento, no lo logra,
y cuando rompe este suelo, la posibilidad es que haya un cambio importante de tendencia. Acá nos muestran otro ejemplo en Ford. Ford venía subiendo, llega aquí a los $36, choca con ese valor psicológico, no logra romper, hace unas oscilaciones, vuelve y sube, choca otra vez y no lo logra y rompe hacia abajo. Acá nos muestran un par de ejemplos más de Ford, pero acá nos muestra un doble techo y un doble suelo. Entonces teníamos acá lo que acabamos de ver, hay un cambio de tendencia. Después, en este escenario, va bajando, tiene una tendencia a la baja y nos construye este otro canal. A mí me parece que Chart School, digamos, es muy técnico en cuanto al contenido, pero los ejemplos no son tan precisos. Ahorita más adelante podemos buscar un par de doble suelo y doble techo un poquito más precisos que estos de los que pintan acá, pero con eso ya se pueden dar una idea. Y lo mismo, pues no nos vamos a quedar mucho tiempo, aplica el mismo concepto al revés, uno puede tener un doble suelo, en este caso en United Technologies tenemos una tendencia a la baja, llega al valor de 33, rebota, vuelve a su línea de tendencia, baja, vuelve a rebotar, digamos, parece que es un valor psicológico muy fuerte, y cuando rompe la línea de tendencia que tenía como techo, empieza a subir muy fuertemente. Este sería uno mucho más preciso de lo que llamaríamos una W o doble suelo. Y bueno, acá en la página nos muestran un par de ejemplos más de Pfizer, de lo que sería. Ese es uno de los patrones más nítidos y ocurre con mucha frecuencia. Les hablaba la vez pasada del cabeza y hombros. El cabeza y hombros, la clave es que tengamos una línea, esta línea gris, que es la línea de tendencia ascendente. Veníamos una tendencia, en este caso CNET Networks. ¿Y qué es lo que pasa? Bien, tenemos el hombro izquierdo, normalmente es una oscilación normal dentro de la tendencia normal ascendente, pero cuando llega a la cabeza ocurre una primera ruptura. Aquí en esta ruptura hay una primera señal de preocupación, estamos perdiendo fortaleza en la tendencia al alza, llega hasta la línea que uno pinta de cuello desde la base del hombro, vuelve a subir, normalmente el hombro derecho choca con la línea que traíamos de tendencia previa, o sea, la línea gris se convierte ahora en un techo. Esa es una segunda señal de debilidad. La primera, esta ruptura, la segunda, el hecho de que no pueda perforar esta línea, y la tercera señal de debilidad es cuando perfora la línea de cuello, y en ese momento debería haber un cambio fuerte de tendencia y debería venir una caída muy fuerte como la que vemos en esta gráfica. Bueno, ellos explican con un muy buen detalle qué ocurre con el volumen de negociaciones, bueno, en fin. Acá tenemos otro ejemplo de Archer Daniels Midland, no tengo ni idea qué es esa empresa. Tenemos una tendencia al alza, no está pintada tan precisa esta pequeña tendencia, nos pintan esta más grande, pero acá también pueden ver ustedes que podemos pintar una pequeña tendencia. Acá en este punto hay una ruptura de la cabeza, es una primera señal de debilidad. Después el hombro derecho no logra subir por encima de esa línea. Tercero, hay una ruptura de esta otra línea de tendencia. Y por cuarto, rompe la línea de cuello y hay un cambio de tendencia muy fuerte. Ese es, digamos, el doble techo y el cabeza y hombro son dos de los patrones con mayor nivel de predicción. Y podemos tener exactamente lo mismo invertido, el cabeza y hombro invertido. Y en este caso, Forest Laboratories nos muestra un ejemplo. Veníamos con una tendencia a la baja. Si ven aquí la línea gris, nos mantenía la tendencia. En este punto aproximadamente rompería la línea gris, una preocupante señal. Sin embargo, la inercia hacia abajo hace que se cree este hombro. El hombro normalmente rebotaría contra la línea gris. Si ustedes la proyectan acá, rebotaría y ahí hay un cambio de tendencia y bueno, empezaría a subir. Es uno de los patrones más predictivos. Alaska Air, traíamos una línea de tendencia, esta línea de tendencia verde, la ruptura ocurre aquí, o sea, en este momento se construye la cabeza, rebota acá contra la línea de cuello, con la inercia trata de construir un hombro, este hombro es un poco más pequeño y no lo logra, perfora la línea de cuello, hace lo que llamaríamos un pullback, que más adelante lo vemos bien, y es que rompe la línea de cuello, pero la inercia lo trata de devolver, hace el pullback, que es este retroceso, y de ahí en adelante se dispara y hay un claro cambio de tendencia.
Este, por ejemplo, es un cabeza de hombros muy, muy preciso. Es un muy, muy buen ejemplo. Acá en AT&T tenemos otro ejemplo claro. Teníamos esta línea de tendencia verde. Vamos a la baja. Hay una ruptura acá. Se conforma la cabeza en el momento que hay la ruptura. Llega a la línea de cuello. Trata de volver. Hace la ruptura. Un pullback. Dos pullbacks. Un tercer intento de pullback. Y prum, cambio de tendencia muy fuerte. Ese cabeza y hombros. Muy bien. Tenemos la falling wedge, cuña descendente. Hay, de hecho, no sé si Germán me está escuchando, que es la persona con la que invierto. Teníamos en estos días un debate. Aquí la presentan la falling wedge, la cuña descendente, como un patrón de cambio de tendencia. Viene una tendencia al alza, entra en una cuña descendente. La cuña descendente, como se ve acá, pues son dos líneas que no son paralelas, que conforman un triángulo pero descendente, porque ahorita vamos a ver triángulos simétricos. Empieza a oscilar y es posible que haya un cambio de tendencia y empiece a subir después de la cuña. Lo que yo he visto en general es que no, las cuñas no son tan claras predictoras de si va a haber cambio de tendencia o de continuidad. O sea, cuando hay una cuña realmente, a mí lo que me parece importante es identificar por dónde rompe. Si rompe por arriba o rompe por abajo y en función de eso tomar decisión, pero no son tan predictoras. Un cabeza y hombros sí es claro un patrón de cambio de tendencia. Las cuñas descendentes lo que muestran es que hay una fase, un periodo de oscilación, pero he visto que pueden romper por arriba o por abajo, un poco independientemente de lo que venía en la fase previa a la cuña, pero la ejecuta muy fuerte, ¿no? Se pueden dar cuenta acá que cuando la rompe, el desempeño aquí es muy, muy fuerte. Cuña descendente es otro de los patrones. Y bueno, cuña ascendente, pues aplica la misma lógica. Ni siquiera la voy a mirar mucho. Tenemos una cuña ascendente y después de la ruptura, la acción cae muy fuerte. Bien, muy bien. Les hablaba la vez pasada de uno de los que más me gusta, un suelo redondeado. Este es un suelo redondeado bien bonito, es de la acción Best Buy. Eh, digamos, el suelo redondeado aplica un poco la misma lógica de un cabeza y hombros y es un debilitamiento progresivo de la tendencia. La diferencia es que en el suelo redondeado es mucho más progresivo el debilitamiento de la tendencia. Entonces, mientras que en el cabeza y hombros normalmente ocurre solo en 3 picos, en un cabeza y hombro podemos ver varias oscilaciones que se van debilitando, que empieza gradualmente a cambiar de tendencia hasta que el cambio pues termina siendo muy fuerte. Como les comentaba la vez pasada, se asume normalmente que después del cabeza y hombro, del suelo redondeado, se esperaría que la acción subiera al menos el tamaño que tiene la base del cabeza y hombros. Este, por ejemplo, es un cabeza y hombros muy interesante porque realmente tiene una, digamos, una variación de más del 100%, mucho más del 100%. Acá de pronto estaba alrededor de $1 y llegó a $4 acá. Y efectivamente después de romperlo pasa de $4 a $11. O sea, la acción sube más de 150% después de romper ese. Nada, aquí tenemos otro cabeza y hombros. Este va como de $11 hasta $15, $16, y cuando lo rompe pasa de 16 a 32, 100% de incremento después de cumplir con el patrón. Podemos ver aquí un pequeño pullback después de que hizo la ruptura, una oscilación, puso nervioso al mercado y terminó ejecutándolo muy fuerte. El suelo redondeado es un patrón también, así como el cabeza y hombros, de muy alto nivel de predicción. Está el triple techo, que es prácticamente lo mismo que un doble techo, solo que con 3 oscilaciones. Entonces, veníamos con una tendencia al alza, llega al valor psicológico de 29, rebota fuerte, vuelve a hacer un segundo intento, rebota y en un tercer intento se desploma. Digamos, después de 3 intentos de romper el valor psicológico de 29, los inversionistas dicen, uy, parece que ya está muy sobrevalorada la acción y pum, tiende a la baja y bueno, hay una caída muy fuerte. Y bueno, nada, aquí en Rockwell
tenemos un caso similar, llegamos a el valor psicológico de $23, hace 1, 2, 3 golpes, rompe esta línea de suelo y se desploma la acción. Aplica el principio muy similar al de doble techo, solamente que pues con 3 oscilaciones. Nada, aquí nos muestra, veníamos hacia abajo, hace un rebote en $28, 2 rebotes, 3 rebotes y cuando rompe se dispara. Este es otro caso mucho más claro, tenemos esta línea de tendencia azul, viene una tendencia bastante clara oscilando, llega alrededor de los $10, hace 3 rebotes, rompe la línea y se dispara la acción. Son patrones de cambio de tendencia con un buen nivel de predicción. Digamos, de todos estos, el que menos me convence a mí es la cuña. Creo que la cuña, repito, no tiene un nivel de predicción tan alto. La bandera y el banderín son patrones muy, muy bonitos. Estos ejemplos que muestran acá no me parecen tan claros. Yo tenía por aquí en AMD una bandera a mi mover muchísimo más clara que la presenté la vez pasada. Desde enero de 2016 la acción viene subiendo muy, muy fuerte. Acá en julio aproximadamente hace un triángulo, unas oscilaciones. Para mí eso sería un banderín pequeño. Como les explicaba la vez pasada, el banderín y la bandera lo que significan son unos periodos de tiempo en los cuales el mercado, los inversionistas se tranquilizan después de que ha venido una subida muy fuerte por alguna buena noticia, algún buen reporte. Los inversionistas pueden pensar que está demasiado sobrevalorada la acción y empiezan a vender. Sin embargo, la acción vuelve y sube porque otras noticias buenas, otras inversiones confiando en la acción la hacen subir, la pone a oscilar, el mercado se tranquiliza, tiene tiempo suficiente para ver que al parecer hay señales de que no está sobrecomprado y después se dispara y sube todo esto. Esto que vemos acá sería un banderín y esta grande podría ser una bandera. Entonces, ya la había pintado la vez pasada, pero este es muy, muy bonito, la quiero volver a pintar. Podríamos decir, este es el mástil del primer banderín, este es el triángulo de oscilación del banderín, acá construye el banderín, después del banderín sube y construye todo este mástil enorme para una bandera enorme y después de la bandera la ejecuta y bueno, sube muy, muy fuerte la acción. ¿Cuál es la diferencia entre el banderín y la bandera? El banderín normalmente se construye con un triángulo simétrico, mientras que la bandera se construye con un rectángulo descendente. Acá quedan los dos ejemplos muy, muy nítidos de lo que sería una bandera y un banderín. La bandera y el banderín son patrones de continuidad, entonces veníamos al alza, se ejecuta el patrón de continuidad, lo que se espera es que siga subiendo. Pero puede ocurrir exactamente lo mismo al contrario. Podemos tener banderas y banderines descendentes que aplicarían igual. Bien, tenemos el triángulo simétrico. En este caso funcionaría similar a un banderín. Lo que pasa es que no necesariamente necesitamos un mástil. Podemos tener una fase ascendente, una tendencia ascendente aquí atrás, pero sin ser tan agresiva para hacer un mástil. Llega al triángulo, empiezan unas oscilaciones donde tanto el techo como el suelo se van cerrando, construyendo un triángulo simétrico y normalmente se considera que es un patrón de continuidad. Lo mismo aplica como el mismo principio psicológico de es una fase donde el mercado se calma, los inversionistas se calman, después cuando rompe hay una alta posibilidad de que siga subiendo y normalmente se espera como mínimo que la acción suba como mínimo el tamaño de la base, pues digamos lateral del triángulo. Este es un muy bonito ejemplo de un triángulo en Sun Microsystems. Y bueno, acá tenemos otro triángulo en Conesco. Se pueden ver todas las oscilaciones. Y acá, cuando rompe alrededor de 29, se espera una caída mínimo de la base del triángulo. Estos son dos ejemplos. Ambos son triángulos bastante precisos.
Tenemos triángulo ascendente. La diferencia con uno simétrico es que en el triángulo ascendente el techo es una línea horizontal y el suelo es la que establece la línea ascendente. Normalmente se espera que después de un triángulo ascendente la acción siga subiendo y lo que se entiende es que, digamos, aunque el valor psicológico del techo siempre se mantiene igual, cada vez las oscilaciones hacia abajo son menos fuertes, lo que indica que la inercia hacia abajo, digamos, a perder valor de la acción cada vez es menor y cuando hay la ruptura, pues va a subir y lo mismo, se esperaría que suba como mínimo la base lateral del triángulo. Acá tenemos otro ejemplo de Primus Telecommunication. Tenemos esta oscilación, el suelo es un suelo ascendente, el techo es un techo bastante horizontal y cuando en 24 ocurre la ruptura, esperaría uno que siga subiendo. Entonces tenemos triángulo ascendente, triángulo descendente, es exactamente lo mismo. Acá hay uno muy bonito de DuPont, se dan cuenta que tenemos un suelo horizontal muy preciso con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rebotes y el techo es descendente. El techo es el que le va quitando inercia a esa tendencia de ascenso y bueno, al final del triángulo cae. Podría uno también en esta gráfica ver algo del estilo de un techo redondeado. Es una mezcla entre un triángulo descendente y un techo redondeado. Acá vemos otro ejemplo en Nucor, en el cual el suelo está muy estable en $44 y el techo va bajando lentamente. Cuando ocurre la ruptura, se va para el piso. Triángulo descendente. Tenemos el rectángulo. Para mí, amo los rectángulos. Para mí, yo los llamo pues canales. Los rectángulos son, a mi modo de ver, la forma más segura de invertir y afortunadamente uno encuentra una gran cantidad de acciones que construyen rectángulos. Por acá tenía un par. Por ejemplo, acá tenemos Microsoft desde el 2013 hasta el 2020 ha estado dentro de un canal bastante preciso. Hubo un pequeño cambio de tendencia al alza, fue como la única variación, pero en general este canal lo ha respetado muy bien. Bueno, arrancábamos la sesión viendo el hermoso canal que tiene el Nasdaq hace 13 años y bueno, pues es un canal muy preciso y lo ha mantenido muy bien. La diferencia es que estos son canales pues, digamos con tendencia al alza. Normalmente se entiende que un rectángulo es un rectángulo horizontal. Esa es como la única diferencia entre el rectángulo y el canal. Acá estaría el ejemplo del canal de precios. Y nada, se ven una gran cantidad de canales en las acciones. Y pues cuando uno encuentra un canal que se ha respetado muy bien, puede sentir la confianza de invertir varias veces, ¿no? El ideal sería acá, por ejemplo, comprar acá en la base del canal, vender aquí arriba o vender acá cuando lo toque. El ideal sería volver a comprar acá abajo. El problema como este es que muchas veces rebota antes de tocarlo, eso es parte del riesgo, y volver a vender acá arriba. Yo prefiero más que eso siempre apostarle sobre todo a las rupturas, digamos en este caso comprar acá cuando rompió el techo o hubiera vendido acá cuando rompió el suelo, aunque después si se dan cuenta acá construyó un pequeño cabeza y hombros, no, pues no tan pequeño y lo respetó muy bien el cabeza y hombros y bueno, después acá casi un banderín un poco difuso y bueno, este es un canal de precios muy nítido. Como les digo, acá uno también podría apostar a comprar cuando está cerca a la base del canal, vender arriba, comprar abajo, vender arriba, pero sobre todo cuando hay rupturas es cuando la señal es más importante. Muy bien. Bueno, voy a mirar primero la tasa con asa. La tasa con asa es nada, son dos suelos. Es un suelo redondeado con otro pequeño suelo redondeado que normalmente sería la manija, el asa de la taza, se considera un patrón de continuidad, digamos, mientras que el suelo redondeado
tiende a ser de cambio de tendencia, la tasa con asa tiende a verse más de continuidad, y si venía de una tendencia al alza, después de un suelo redondeado con este otro pequeño suelo redondeado, existe la posibilidad de que la acción siga subiendo, y como se dan cuenta en este caso, pues la ruptura fue tan fuerte que inició con un hueco y con niveles altos de volúmenes acá. Estos volúmenes altos precisamente son los que explican este hueco de acá. Acá hay otra tasa con asa un poquito menos nítida, menos precisa. Veníamos con una tendencia al alza. Viene un suelo redondeado, no tan preciso. Otro suelo redondeado, no tan preciso. Y cuando rompe, empieza a subir. Creo que uno podría encontrar ejemplos un poquito más precisos. Digamos, este lo uso yo menos, pero no me acuerdo de la traducción exacta de este movimiento, de este patrón, pero digamos es cuando uno tiene, digamos, un canal ascendente con un pequeño canal parecido a lo que podría ser una banderita, una fase de oscilación. Después uno esperaría otro canal ascendente, pero no, ese es un patrón que yo la verdad no he estudiado mucho y al cual no le he hecho mucho seguimiento. Grosso modo, estos son los principales patrones. En la práctica, al menos en mi caso, lo que más uso, eh, sin duda alguna, canales. Amo los canales, creo que los canales son tremendamente predictivos. Segundo, cabeza y hombros es muy predictivo, los doble techo, doble suelos muy predictivos, las banderas son muy predictivas, suelos redondeados muy predictivos. Esos son como los más potentes de todo. Bien. Ahora quería que miráramos los principales indicadores que uno puede encontrar y mirarlos un poquito con más calma. Yo la verdad últimamente trabajo más sobre la lógica de patrones, ya no trabajo tanto con los indicadores, pero en algunos momentos los indicadores le disparan algunas señales importantes. La vez pasada les alcancé a mostrar rápidamente que existen las medias móviles. En este caso, no sé si está, déjenme ver si hay una gráfica como más limpia. Por ejemplo, esta de pronto es un poquito más limpia, la de Microsoft. Vamos a ponerle un periodo más corto de tiempo para que se vea más nítido aún. Nada, aquí estamos en Microsoft. En este caso en Microsoft tenemos tres medias móviles. Las medias móviles son el promedio, digamos, yo me paro, por ejemplo, en el día de hoy y calculo el promedio de los últimos días. Puede ser el promedio de los últimos 10 días, 15 días, 20 días, 50 días, 100 días, y calculando ese promedio, dibujo el punto. Entonces, digamos, parémonos en el día de hoy, estamos aquí al final de la gráfica, vamos a pintar tres valores. La línea azul representa el promedio de los últimos 50 días. Entonces, este punto donde estoy parado aquí con el cursor representa el promedio de los últimos 50 días, como de este bloque. Después vamos a pintar la media móvil de 200 días, es esta roja, entonces me paro acá y en este punto voy a tener el promedio de los últimos 200 días, algo de este estilo, y la verde representa el promedio de los últimos 300 días, algo como de todo este bloque. Y así para cada día, de tal forma que tenemos esta. La media móvil azul es la de más corto plazo de 50 días, por eso pueden ustedes darse cuenta cómo va siguiendo muy de cerca el precio de la acción. La de 200 días es la mediana y la verde es de largo plazo. Entonces, la roja, que es la mediana, se mueve un poquito más gradualmente, digamos, no va tan pegada a la acción como lo hace el azul, y la verde incluso lo hace mucho más lento. ¿Para qué sirven las medias móviles? Bueno, para muchas cosas. Una, para quitar parte del ruido. Hay personas que incluso eliminan las velas y solo toman decisiones importantes con las medias móviles, en tanto que consideran que las medias les dan información realmente más importante de las tendencias importantes. Segundo, algunas personas las usan incluso como indicadores de señales de compra y venta. Por ejemplo, aquí en septiembre de 2016, la media móvil azul rompió ambas, rompió la roja y rompió la verde hacia arriba. Esa es una buena señal, está indicando que en el corto plazo, en el promedio de los últimos 50 días, el desempeño de la acción está siendo mucho mejor
que en los últimos 200 días, por lo tanto la rompe, dio una señal de compra que al menos en este caso se cumplió supremamente bien, o sea, esa señal de compra fue válida prácticamente durante 3 años hasta octubre de 2018. Si se dan cuenta, aquí en octubre de 2018 vemos un cabeza y hombros pequeño. Vamos aquí a meternos a Annotate y voy a borrar este momento. Aquí teníamos como un triángulo simétrico, lo voy a borrar. Aquí construyó un pequeño cabeza y hombros y efectivamente lo ejecutó. Pero si se dan cuenta, acá en este punto fue donde dio la señal de compra. La línea azul rompe hacia arriba las dos y la volvió a dar de venta hasta aquí, hasta diciembre de 2019. Claro, ya cuando la dio es un poco tarde, había perdido bastante valor, sin embargo, había ganado casi incluso hasta este punto de venta había ganado hasta un 40% y hasta el máximo un 100, 110%. Hay sistemas computarizados, robots que programan y uno de los indicadores que le agregan fuerte es el de las medias móviles. A mi modo de ver, las medias móviles son buenas para dar señales gruesas, pero no son muy precisas en el corto plazo. ¿Qué quiero decir? Que cuando da las señales, porque puede que si venga un cambio muy fuerte de tendencia, como ocurrió acá, que fue un cambio de 3 años, pero se demora en dar la orden. Entonces es bueno mezclarlo con otros indicadores más rápidos, como vamos a ver ahora, como el RSI o algún otro. Pero ese es uno de los que más se usa, las medias móviles. Bien, siguiendo con las medias móviles, acá tenemos abajo el MACD. El MACD es un oscilador, es un indicador que lo que hace es construir dos medias móviles. Uno los puede programar, en este caso está para 12 días, 26 días, que son estas que ustedes ven acá, la negra y la roja. Ah, no, perdón. El MACD aquí lo que hace es construimos dos medias móviles, en este caso una de 26 días y una de 12 días, las restamos y con la resta de las dos medidas móviles tenemos esta línea negra y a esa se le agrega una media móvil del MACD, en este caso a 9 días. Y entonces, ¿qué nos dice el MACD? Varias cosas. Cuando el MACD pasa de negativo a positivo, cruza el cero, es una señal de compra porque nos está diciendo lo mismo que les decía hace un rato, que la media móvil de corto plazo está rompiendo hacia arriba la media móvil de largo plazo, entonces hay un cambio de tendencia. Entonces en cada uno de estos cruces hay señales de compra, cuando cruza hacia abajo hay señal de venta y en cada una de esas oscilaciones habrían señales, claro. Como les digo, este es un oscilador más rápido que el otro. Cuando uno mezcla un indicador de largo plazo con uno de corto plazo, puede tener resultados más interesantes. Pero adicionalmente el MACD nos dice, cuando el MACD, o sea, la línea negra, rompe hacia arriba la línea roja, que es su media móvil de 9 días, esa es otra señal de compra. Y cuando la rompe hacia abajo es una señal de venta. El MACD es uno muy interesante, a mí me gusta mucho. Como les digo, las medias móviles son bastante predictivas y el MACD nos da algunas señales interesantes. Acá, por ejemplo, teníamos desde hace mucho tiempo pintada una ruptura donde el MACD rompe hacia arriba su media móvil y efectivamente, bueno, hay una señal de compra muy fuerte. Además, acompañada de este que podría ser también otro pequeño cabeza y hombros. Y posiblemente el más usado de todos los indicadores y uno al que nosotros le prestamos mucha atención es el RSI. El RSI tiene una fórmula matemática relativamente sencilla que lo que analiza es, en resumen, cuántos días consecutivos ha estado subiendo a la acción en comparación con el día de días consecutivos que ha estado bajando. Entonces, cuando tenemos muchos días consecutivos al alza, llega un momento en que se considera que ya está muy sobrecomprada la acción y empieza a dar señales de venta. En este caso, el RSI es un oscilador que va de 0 a 100, pero normalmente está oscilando entre 30 y 70. Cuando está por encima de 70, empieza a dar señal de venta.
se considera que ya lleva recurrentemente muchos días al alza la acción y es un momento para pensar en vender. Sobre todo acá llegó a 90, uno diría, wow, acá uno debería vender. Sin embargo, va uno a ver a la acción y aún dando señal de 90, la acción siguió subiendo, subiendo, subiendo. O sea, muchas personas y muchos robots programados con esta lógica hubieran vendido en este valor y sin embargo la tendencia seguía tan fuerte que aún después siguió subiendo, subiendo, subiendo. Pero ese es un oscilador que se usa mucho, es un buen predictor que se puede sumar con otros. Acá, en este punto, como en mayo dio una señal de venta y esta se ejecutó un poquito mejor, pero la acción venía en un canal ascendente muy fuerte. Se puede ver en el RSI que veníamos en una tendencia gruesa muy fuerte hacia arriba, porque varias veces el RSI estuvo muy por arriba y se mantenía por arriba. En cambio, no era normal ver al RSI tantas veces por abajo de 30 ni tan sostenido. Cada vez que estuvo aquí por debajo de 30 dio señal de compra y en esta acción, estas seguramente eran señales un poco más precisas. Digamos, acá dio una señal de compra y va uno a ver en la gráfica y fue un muy buen momento de compra. Si uno hubiera comprado ahí, hubiese cogido una tendencia fuerte, fuerte al alza. Esos son los principales indicadores. Hay otro indicador que a mí me gusta muchísimo, al menos porque me parece conceptualmente muy bien concebido, aunque realmente prácticamente nunca lo uso, pero es un indicador con una lógica conceptual muy interesante, las bandas de Bollinger. En este caso acá estoy en indicadores, se pueden dar cuenta ustedes que tengo RSI, MACD, la línea ADX, que es otra línea, es un oscilador muy similar al RSI, después lo miramos con más calma, y acá vamos a construir las bandas de Bollinger. En este caso vamos a usar como parámetro 20 días para construir la media móvil y le vamos a pedir que no la pinte con dos desviaciones estándar. Pero no quiero el indicador, sino las quiero encima. Acá le dije que me las pinte encima. Estas son las bandas de Bollinger, esta línea como violeta, morada. Entonces, ¿qué es lo que hace la acción? Construye una media móvil, que es esa línea punteada como violeta que va por la mitad, y construye la cobertura de dos desviaciones estándar. Estadísticamente se considera que un evento es muy poco probable que esté dos desviaciones estándar por encima o por debajo de la media. Si mal no recuerdo, es 98% la probabilidad de que esté dentro de dos desviaciones estándar, lo cual quiere decir que si está por encima de dos desviaciones o por debajo de dos, estaríamos hablando de una probabilidad menor al 2%. El concepto es sencillo y es, si la acción tocó la banda de Bollinger, es un evento con un menos del 2% de probabilidad, lo más seguro es que cambie de tendencia. En resumen, cuando toca la banda de Bollinger superior, se recomienda vender. Cuando toca la banda de Bollinger inferior, se recomienda comprar. Repito, pues lo más razonable en estos casos es mezclar los indicadores, digamos, no solo usar un indicador, sino referirnos a varios indicadores a la vez. Eso, grosso modo, obviamente hay muchísimo más, pero grosso modo son los indicadores que más se usan, que a mí particularmente más me gustan. Eh, y bueno, ya ahí es empezar a mezclar análisis. Voy a mirar acá en el chat si tenemos por ahora alguna pregunta.
Disculpa, tienes el micrófono desconectado. Uy, aló. Aló, ¿ahí me están oyendo? Sí, ahora sí te estamos escuchando. Ya, por alguna razón se me había silenciado, supongo que entonces no me escucharon esta última parte. Les estaba explicando sobre el volumen. El volumen de las transacciones se grafica aquí en la base de las gráficas, son estas barritas rojas o negras, y lo que representa es el monto en millones de dólares que se transó ese índice en particular o la acción. Cuando la barra es roja es porque ese día la vela es roja, o sea, ese día se perdió dinero en el indicador o en la acción, y cuando la barra es negra es porque ese día se lograron utilidades. Les estaba diciendo que es impresionante. En la crisis del coronavirus, los niveles de volúmenes de transacciones son ridículamente altos. Se llegaban a transar más de 4 billones de dólares al día. Eh, Teníamos esta gráfica, voy a ampliarla a 18 años, por ejemplo. Y mire, pueden ustedes ver que incluso en los últimos 18 años nunca había habido un volumen de transacción tan alto en el Nasdaq como lo que ha ocurrido en las últimas 3 semanas. Es impresionante. O sea, tuvimos crisis fuertes, está aquí la crisis del 2008 y ni siquiera tuvo volúmenes comparables con los de la actualidad. Eh, es impresionante. Es impresionante, o sea, esta crisis realmente revolcó los mercados muy, muy fuerte. Muchos, bueno, ya es un debate interesante, consideran que veníamos a una burbuja especulativa y que estaba esperándose alguna aguja para estallar la burbuja y bueno, que pudo haber sido simplemente esta un poco la excusa, pero que ya el mercado estaba sobrecalentado. Yo particularmente no lo creo, yo siento que la economía norteamericana está muy sólida, con tasas de desempleo de las más bajas en 50 años, y por eso también creo que la recuperación ha sido relativamente rápida. Les estaba mostrando cómo ya hay una tendencia descendente en el volumen. Vamos a pintarla, hagámosle un poco de zoom acá a la gráfica. Y pueden ver ustedes cómo ya acá hay una línea descendente en los volúmenes, lo cual se interpreta como una vuelta a la normalidad. Fíjense que ya hoy, por ejemplo, el mercado cerró hoy con un volumen de 2.000 millones de dólares, 2 billones de dólares, que es prácticamente lo mismo que traía en el promedio anterior. O sea, el volumen de transacciones de hoy fue muy similar a los volúmenes que se han manejado en los últimos años, lo que indicaría que está el mercado ya volviendo a la normalidad. Motivo adicional para decir, estamos en un momento para invertir, es un buen momento para pensar en comprar. La fase más dura de la crisis ya pasó. Obviamente en una crisis, pues el ideal es comprar en el suelo. Para mí el suelo es el suelo del canal. Yo no hubiera recomendado mucho comprar acá debajo porque ya estábamos en una zona de muy alto nivel de riesgo, pero en el momento en que la acción, el Nasdaq volvió a entrar aquí al canal, era un momento más que ideal para volver a comprar. Nosotros ayer volvimos a comprar AMD, ahorita les muestro por qué, porque rompió Génesis, que es un valor psicológico muy significativo al que le venimos haciendo seguimiento. Entonces, ya habiéndoles explicado el volumen, quiero pasarles a mostrar algunos ejemplos. Este es AMD, es una de las acciones que más me gusta, la que más le hemos hecho seguimiento con Germán, eh, por varias razones. Bueno, se ha visto muy favorecida, o digamos no se ha visto tan afectada con esta crisis, debido a que ha habido un volumen muy alto pues, de compra de computadores, en tanto que pues, cada vez hay más personas trabajando desde la casa, en fin. Tiene un valor muy fuerte psicológico aquí en 48 y fue toda la crisis de los .com. Está a punto de romperla, pues de hecho la rompió ayer y por eso precisamente ayer nosotros volvimos a comprar AMD apostándole a que haga una ruptura definitiva.
como les explicaba la vez pasada y después de lo que vimos hoy, tiene varias señales interesantes. En el muy largo plazo podemos ver acá lo que sería un suelo enorme redondeado, que es una señal muy interesante. No es tan preciso, pero, uy, no sé qué. Estoy como pintando un triángulo. Digamos, es un gran suelo redondeado. Acá pueden ver ustedes un clarísimo triple suelo, clarísimo, en un valor psicológico alrededor de $1,5, rebotó una vez, dos veces, tres veces, y cuando rompe esta tendencia se dispara. Fíjense, acá interesante, esto podría ser un triángulo descendente, lo que yo acabo de pintar. Normalmente les había dicho que la predicción de un triángulo descendente es que después debería seguir cayendo. Sin embargo, en este caso, para mí, pues creo que predomina el triple suelo, que es un patrón mucho más grande, y lo que termina ocurriendo es lo contrario. Y fíjense que ocurre con mucha fuerza, ¿no? Viene aquí una pequeña bandera, si la alcanzan a ver, y después de la bandera rompe el techo y bueno, con un hueco se dispara la acción y bueno, ya lo que habíamos visto, el banderín, la bandera enorme y viene subiendo muy fuerte. En este momento nosotros le estamos apostando a la ruptura de este techo en 48, está en esa lucha, pero somos optimistas de que si logramos una recuperación sólida del mercado, seguramente la acción va a subir muy fuertemente. Esa como un ejemplo interesante de lo que es un gran suelo redondeado con un conjunto de otros patrones interesantes, el triple suelo, un triángulo descendente que ejecutó al revés en este caso, un banderín, una bandera enorme y acá lo que podría ser sin mucha precisión una gran cuña, pero con muy pocos rebotes, no me parece tan precisa. Ese es AMD. Aquí tenía Apple para ver un caso interesante de un triángulo. Fíjense que venía con una tendencia clara ascendente, construye un triángulo simétrico y el pronóstico es que el triángulo simétrico debería desembocar en una continuidad de la tendencia predecesora, como teníamos una tendencia al alza, sigue al alza, y lo que uno esperaría es que la acción subiera como mínimo la base lateral del triángulo y efectivamente uno puede ver acá que relativamente bien lo cumplió. Nada, llega aquí el coronavirus, desploma la acción, pero se está recuperando muy bien la acción de Apple. Acá traje otra que es muy interesante, Beyond Meat. De hecho, yo me volví vegetariano hace 5 meses, casi 6 meses, y pues hago mucho seguimiento a empresas que fabrican carnes alternativas veganas o vegetarianas. Beyond Meat es una de las más importantes del mundo. En Beyond Meat podemos ver lo que sería un triángulo descendente. Voy a borrar aquí algunas líneas. Uy, borré la que no era. Entonces se pueden dar cuenta ustedes que en Beyond Meat tenemos un suelo horizontal en $70, bastante claro. El techo es un techo descendente y en este caso se ejecutó pues como debería ser. Uno después de un triángulo descendente debería esperar una ruptura hacia abajo. Rompió en parte pues con toda la crisis del coronavirus. Ahorita ha hecho un pullback que está recuperando y uno aquí estaría la expectativa de qué ocurriría si rebota y sigue cayendo la acción o recupera hacia arriba. Es un poco difícil preverlo. Lo único que puedo decir es que normalmente se considera que un triángulo descendente, pues esperaría una tendencia descendente, pero pues no sabemos qué tan larga. En este caso, por ejemplo, el RSI creo que se comportó muy bien. Se dan cuenta ustedes, acá arriba está el RSI. Aquí dio una primera señal de venta que no funcionó tan bien, pero acá dio una señal de venta muy precisa. Era un muy buen momento de venta y efectivamente empezó a caer. Después acá da una señal de compra relativamente precisa, se mantiene un tiempo ahí en la base, pero nos dijo compre acá
y efectivamente después sube. Acá nos da una señal de venta y efectivamente era un buen punto de venta porque después vino una caída y acá dio una muy buena señal de compra y efectivamente creo que en este caso en particular el RSI se portó muy, muy, muy bien. El MACD en este caso parecería no ser tan preciso. Acá de pronto en este punto a inicios del 2020 el MACD nos da una señal de compra cuando rompe cero y es una señal de compra relativamente precisa como por acá. Después nos da una señal de venta aquí en marzo por acá. Me parece que es un poquito tarde la señal, pero efectivamente era un momento donde si uno hubiera vendido, pues se hubiera evitado esta caída, pero creo que fueron señales un poquito tardías. Esta podría ser una señal un poquito más clara, como les comentaba, cuando el MACD rompe su media móvil, es una señal de venta y no la dio por acá, me parece una señal de venta aceptable. Acá el MACD nos dio una señal de compra, pero el mismo MACD después nos dice que parece que no fue tan fuerte porque rápidamente vuelve y corta. Entonces, evidentemente, no parecería ser una buena señal de compra. En cambio, esta sería una buena señal de compra. Y miren ustedes que cuando uno mezcla varios indicadores, la cosa puede funcionar mejor. El RSI venía dándonos señales de compra, sin embargo, el MACD todavía no. Y acá el MACD nos dio señal de compra, donde todavía el RSI estaba dando señal de compra, que fue acá. Y uno diría, ese sería un muy buen momento de compra. Entonces, hay momentos en los cuales mezclar, mezclar dos indicadores puede ser una muy buena señal. Bien, ya nos queda poco tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber. Aquí quería mostrarles Kellogg. Kellogg's me encanta porque tiene un canal muy claro. No pinté en este momento el techo, pero pues ahí se ve muy claro. Está el suelo pintado. Lo ha respetado por, wow, 17 años, posiblemente si lo alargamos más, 20 años. Al final encontramos un canal. Este canal debería ser una señal de continuidad. Uno esperaría que después de ese canal rompiera hacia arriba y la acción siguiera subiendo. Vino el coronavirus, pero a mi modo de ver, Kellogg's ha sido una de las acciones menos golpeadas por el coronavirus y pues es razonable, ¿no? Porque en esta fase de crisis, empresas de alimentos, empresas de salud como de aseo como Procter Gamble, Clorox, han sido empresas que se han visto beneficiadas. Entonces la caída no fue nada agresiva, nada, o sea, la pérdida máxima fue del 15%, pero recuperó y ya en este momento está con una pérdida de menos del 8% y es muy posible que Kellogg's rompa. A mi modo de ver, Kellogg's es una muy buena opción de compra por encima de $65. Bien, antes de terminar, quería mostrarles a Bianca para ver algo del mercado colombiano. Como les decía la sesión pasada, en general no recomiendo invertir mucho en Colombia. El mercado de Colombia es poco líquido, o sea, los volúmenes de transacciones diarios no son bajitos. Es un mercado que se puede manipular muy fácil por el Estado, por grandes inversores. No es un mercado tan perfecto como el de Estados Unidos. Pero Avianca, pues, es una opción muy interesante en estos momentos. Venía Avianca en lo que uno podría haber pensado era un triángulo simétrico que había hecho algunas rupturas aquí, cuando empezaron algunos rumores de quiebra a mediados del año pasado, estaba dando algunas señales de debilidad, se volvió a meter al canal a finales del año pasado. eh, Arranca el año un poquito débil, llega el coronavirus y la acción se desploma. Una de las acciones a nivel mundial que más ha perdido, o sea, pasó de $5 la acción a creo que 0,6. Es una pérdida completamente bestial, brutal. Hoy día está en 0,97. Si la acción se recuperara hasta su precio original desde el valor actual, ganaría 500% y desde el mínimo que marcó alcanzaría a marcar más de 800%. Avianca es una opción interesante de un altísimo nivel de riesgo, eh, pero es una acción que yo recomiendo a las personas hacerle seguimiento
a mi modo de ver, hace unos días, una semana, hizo un cabeza y hombros un poco deforme, digamos, pues como les digo, este es un ejemplo de una acción de baja liquidez. Cuando las acciones tienen baja liquidez se forman muchos huecos, porque como no hay volúmenes tan altos de transacción, hay periodos de tiempo de minutos donde no ocurren transacciones, y por eso pues los patrones no son tan limpios como en otras acciones con volúmenes muy altos como podría ser Microsoft, Apple, AMD. Pero grosso modo esto era algo como un cabeza y hombros con un pequeño hombro acá. Lo ejecutó, de hecho, pues hubo unas negociaciones muy fuertes, sin embargo, después cae duro y empieza a conformar lo que podría ser un suelo redondeado. Y uno podría decir que el techo del suelo es acá. Yo recomiendo mucho hacerle seguimiento a Bianca. No creo que Bianca sea una acción que se vaya, una empresa que se vaya a quebrar, pero pues tiene un nivel de riesgo al que hay que prestarle atención. Bien, voy a mirar si tenemos alguna inquietud y si no, nada, eso sería todo por hoy. Regálenme un momento. Bueno, aquí hay una pregunta, Juan, de Toro Terciopelo. Dice, ¿cuál es el canal para invertir, contratar un broker? ¿Se puede de casa, alguna app? Ah, eso ya lo habías contestado en la vez pasada. Ok, Creo. bien. Me están preguntando sobre cuál es la ruta más eficiente para invertir. Existen varias alternativas. La que yo creo más sencilla, ya hoy día se pueden abrir cuentas en brokers gringos, Ameritrade, Charles Schwab. Yo tengo cuenta en Charles Schwab. Hay que tener pasaporte, es lo único. De resto es relativamente sencillo el procedimiento. Hace una transferencia bancaria. El que quiera hacerlo de manera más eficiente en cuanto a costos puede usar bitcoins para enviar la plata a Estados Unidos y ya, abre uno la cuenta en un broker norteamericano y puede empezar a invertir ahí mismo. En Colombia uno puede invertir con brokers colombianos en la Bolsa de Colombia, Valores Bancolombia lo permite, pero pues yo no recomiendo invertir acá por lo que les decía, es un mercado muy intervenido y además los costos de transacciones son muy altos. En estos días un amigo estaba cotizando y creo que cobran una comisión como el 0,8 o el 1,2% por cada compra o venta y eso es ridículamente alto. En Ameritrade la comisión es como de $3 por transacción independientemente del monto. Entonces si uno invierte 5,000, $10,000, pues $3 es el 0,03%. Los costos aquí en Colombia son muy, muy altos. No sé si tenemos alguna inquietud más y si no, pues un abrazo para todos y bueno, estaremos en contacto a través de redes para seguir conversando. Perfecto. No hay más preguntas, entonces así quedamos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Chao.